Una historia que comenzó como un rumor en los salones más exclusivos de Madrid, que luego estalló en las portadas de todas las revistas y terminó estremeciendo los cimientos de un gobierno. No es solo una crónica de sociedad, sino la autopsia de una pasión prohibida. Un amor nacido en la clandestinidad que desafió todas las normas y a todos los que se interpusieron en su camino. Un amor que Isabel Preisler reviviría años después en sus memorias, al desnudar en ellas el capítulo más oscuro y a la vez más trascendental de su vida, un relato de celos, traiciones, sacrificio y una entrega absoluta. Hoy abrimos esas páginas escandalosas para adentrarnos en una historia que cautivó a toda una nación. En el centro de ese torbellino, dos figuras opuestas. Ella, la indiscutible reina de corazones, símbolo de elegancia, carisma y misterio. Él, el superministro de un gobierno socialista, un hombre de inteligencia prodigiosa y poder formidable, el arquitecto de la nueva economía española. Su unión era impensable, un choque de mundos, un escándalo esperando suceder. Y cuando ocurrió, cambió para siempre las reglas del juego. Esta es la historia que Isabel Preisler tardó décadas en reivindicar como suya. La historia del amor que marcó una época, que desafió la moral de una España en plena transición y que, pese a todo, sobrevivió al juicio de la historia. Porque al final de su vida, Isabel pronunció una frase que lo resumía todo. El amor de mi vida ha sido Miguel Boyer. A comienzos de los años 80, el universo de Isabel parecía haber alcanzado un equilibrio perfecto tras los años turbulentos de su primer matrimonio con Julio Iglesias. Aquella relación, marcada por infidelidades y distancias imposibles, había terminado dejando a una mujer más fuerte, más cautelosa y decidida a encontrar la serenidad que la fama le había negado. El 23 de marzo de 1980, al casarse con Carlos Falcó, marqués de Griñón, Isabel no solo cambiaba de apellido, entraba en un mundo de discreción aristocrática y estabilidad emocional. La ceremonia, celebrada en la capilla de la finca Casa de Vacas, en Toledo, reflejaba la sobriedad y elegancia del nuevo esposo. Carlos Falcó era todo lo que Julio Iglesias no había sido: culto, cosmopolita, liberal y sereno. No conocía los celos ni los dramas mediáticos. Era, en apariencia, el refugio que Isabel necesitaba. En sus memorias, ella recuerda aquellos años con una luz casi dorada. Durante nuestro matrimonio aprendí lo bella que puede ser la vida. La ópera, el deporte, los viajes, el campo. Todo lo viví con Carlos. Era una etapa de calma y descubrimiento. La llegada de su hija Tamara Falcó, el 20 de noviembre de 1981, completó esa imagen de familia perfecta: una marquesa, un hogar, una niña. Desde fuera, todo parecía impecable. Pero bajo la superficie, una inquietud comenzaba a germinar. La periodista Pilar Eyre, una de las cronistas más incisivas de su tiempo, lo resumió años después con una frase lapidaria. Isabel se aburría, y apenas tenía 30 años. La vida en el campo, las rutinas aristocráticas y la serenidad que tanto había anhelado empezaban a resultarle sofocantes. Le faltaba el pulso eléctrico de Madrid, las luces, la libertad, la energía de la gran ciudad que tanto había marcado su identidad. Lo que para otros era paz, para ella era silencio. Sin saberlo, esa calma aparente era el preludio de la tormenta más poderosa que estaba por llegar. En otro extremo de la ciudad, en un mundo completamente distinto, se erigía la figura de Miguel Boyer Salvador. Nacido en San Juan de Luz, Francia, en 1939, era hijo de un ingeniero republicano cercano a Manuel Azaña. Desde la cuna había heredado el rigor intelectual y el compromiso político. Formado en el prestigioso Liceo Francés de Madrid, se licenció en Ciencias Físicas y en Ciencias Económicas, ambas con el número 1 de su promoción en la Universidad Complutense. Su talento era legendario, su memoria prodigiosa, su razonamiento, casi quirúrgico. Su carrera política fue igual de brillante. Militó en la clandestinidad del PSOE durante el franquismo y pagó con cárcel su fe en una España distinta. Cuando la democracia llegó, su ascenso fue meteórico. El 3 de diciembre de 1982, Felipe González lo nombró ministro de Economía, Hacienda y Comercio. Desde ese puesto impulsó decisiones tan audaces como polémicas, como la expropiación del holding Rumasa, un golpe que sacudió el establishment financiero del país. En el ámbito personal,
Boyer representaba el ideal de la izquierda intelectual. Casado desde 1964 con Elena Arnedo, ginecóloga, escritora y pionera del feminismo en España, compartía con ella una vida de compromiso, cultura y discreción. Juntos, con sus hijos Laura y Miguel, encarnaban la nueva élite progresista madrileña, sobria, ilustrada y moralmente intachable. Dos mundos coexistían en la misma ciudad sin tocarse, el de Isabel, hecho de luces, lujo y elegancia, y el de Miguel, forjado en el pensamiento, la política y la sobriedad. Pero el destino, caprichoso, ya preparaba el punto de colisión. Y aquel encuentro, cuando se produjo, lo cambió todo. La noticia estalló como una bomba en el verano de 1985. Las redacciones de los periódicos recibieron llamadas anónimas, las revistas del corazón olfateaban el escándalo y los fotógrafos se apostaban frente a las casas de ambos, esperando una imagen que confirmara lo que ya era un secreto a voces. El ministro más poderoso del gobierno socialista mantenía una relación con Isabel Preisler, la mujer más admirada de la alta sociedad española. En un país que apenas despertaba de décadas de moral conservadora, aquella historia era dinamita. Los rumores se extendían con la rapidez del fuego. En los cafés se hablaba del romance imposible, en los despachos se murmuraba sobre las posibles consecuencias políticas y en las portadas de las revistas empezaban a aparecer titulares cada vez más insinuantes. ¿Amor o amistad?, se preguntaban unos. El corazón del superministro, escribían otros. La presión mediática se volvió insoportable. Isabel, acostumbrada a convivir con la curiosidad de la prensa, empezó a sentirse perseguida. Cada movimiento era observado, cada gesto interpretado. Miguel, por su parte, comprendió que el cerco político se estrechaba. La prensa económica lo retrataba como un hombre distraído, más pendiente de su vida personal que de sus responsabilidades ministeriales. El propio Felipe González, su amigo y presidente, comenzó a sentir el peso de un escándalo que podía comprometer al gobierno entero. La tormenta estalló definitivamente cuando Boyer, en un acto público, apareció visiblemente tenso. La prensa lo acosaba con preguntas sobre su matrimonio. Esa misma noche, tras una larga conversación con el presidente, presentó su dimisión. Oficialmente, la causa era cansancio y discrepancias políticas. En realidad, todos sabían la verdad, el amor por Isabel había podido más que el poder. Isabel, mientras tanto, vivía su propio infierno personal. En la finca del Rincón, el marqués de Griñón se resistía a aceptar el fin de su matrimonio. Carlos había amado profundamente a Isabel, y aunque la prensa lo pintó como un hombre frío, sufrió la traición con un dolor silencioso. Ella, que en sus memorias se describe como alguien incapaz de mentir durante mucho tiempo, le confesó la verdad con serenidad y culpa. «Estoy enamorada de otro», le dijo una tarde, sin rodeos. Fue un momento devastador. Carlos guardó silencio, la miró con tristeza y comprendió que no había marcha atrás. Isabel tomó a su hija Tamara y abandonó la finca. Años después, contaría que aquel fue uno de los días más duros de su vida, no por arrepentimiento, sino por la conciencia de que había herido a alguien que no lo merecía. La otra víctima silenciosa fue Elena Arnedo. La médica, símbolo de la mujer moderna e independiente, quedó expuesta ante un país que convertía su dolor en espectáculo. Cuando los periodistas la abordaban, respondía con una dignidad desarmante: «No tengo nada que decir. Solo deseo que mis hijos estén bien». Con el tiempo, Elena rehizo su vida y se dedicó a la medicina y la política local, pero las heridas de aquellos años quedaron grabadas para siempre. En medio del caos, Miguel e Isabel intentaban proteger su relación del ruido exterior. Se refugiaron en una discreta casa del barrio de El Viso, en Madrid. Fue allí donde empezaron, por fin, a vivir juntos sin esconderse. Las fotografías de los dos paseando por las calles, tomados de la mano, aparecieron en todas las portadas. Ella vestía de blanco, él con el rostro cansado pero sereno. Era la imagen del escándalo convertido en amor declarado. La sociedad se dividió. Algunos los criticaban con dureza, acusándolos de inmorales, otros los veían como una pareja valiente que había decidido vivir su verdad pese a todo.
La revista Hola publicó una entrevista exclusiva con Isabel en la que, con su elegancia habitual, evitaba los titulares sensacionalistas. Dijo simplemente: «Estoy tranquila. He seguido a mi corazón». Esa frase se convirtió en un símbolo, repetida y discutida en cada salón y en cada tertulia. La historia de amor que había nacido entre sombras se transformó en un fenómeno nacional. Miguel, alejado de la política, se concentró en el mundo empresarial, mientras Isabel intentaba recuperar la serenidad que la vorágine mediática le había arrebatado. La pasión entre ambos seguía intacta, pero el precio había sido altísimo. Él había perdido el poder, ella, la paz. Aún así, nada parecía hacerlos dudar. Los años siguientes estuvieron marcados por viajes discretos, cenas íntimas y un círculo de amigos reducido. En la intimidad, Miguel se mostraba más humano, más tierno, lejos de la imagen rígida del ministro. Isabel encontraba en él una profundidad emocional que nunca antes había conocido. Era un amor sereno, maduro, construido sobre la complicidad y el sacrificio. En 1988, decidieron casarse. Lo hicieron en la más absoluta intimidad, sin cámaras ni periodistas, en la casa de Isabel. No hubo testigos famosos ni fotografías oficiales. Solo una promesa: empezar de nuevo. Isabel llevaba un vestido sencillo y Miguel, sin corbata, sonreía con la calma de quien, al fin, ha dejado atrás la tormenta. Esa boda marcó el inicio de una nueva etapa. La prensa, agotada de tanto escándalo, comenzó a mirar hacia otro lado. La pareja se instaló definitivamente en Madrid y, por un tiempo, logró escapar del ruido. Pero la tranquilidad nunca duraría demasiado para ellos. Aquel amor, que había sobrevivido a la política, a los titulares y al juicio público, estaba a punto de enfrentarse a su prueba más dura: el paso del tiempo, la enfermedad y la fragilidad de la vida misma. Y aunque ninguno de los dos podía imaginarlo, el destino aún les tenía reservada su última batalla. Los primeros años de matrimonio fueron de calma aparente, casi de redención. Después del torbellino mediático, Isabel y Miguel se refugiaron en una vida discreta, lejos de los focos que habían seguido cada paso de su relación. Se instalaron en una casa luminosa en el barrio madrileño de Puerta de Hierro, rodeada de jardines y silencio. Allí construyeron una rutina que para ambos era sinónimo de paz: desayunos tranquilos, lecturas compartidas, viajes ocasionales a París o Londres, largas cenas en las que conversaban sin prisa. Por primera vez en mucho tiempo, Isabel sentía que podía respirar sin miedo. Había pagado un precio alto por ese amor, pero lo consideraba justo. Años más tarde, escribiría que junto a Miguel aprendió la serenidad que solo da la certeza de haber elegido bien. No había lujos innecesarios ni grandes fiestas. Él detestaba la ostentación y ella, cansada de la exposición pública, empezaba a disfrutar del anonimato. Miguel Boyer, alejado de la política, se volcó en el mundo empresarial. Fue presidente de varias compañías, entre ellas Carrefour España, y consejero de grandes grupos financieros. Su inteligencia seguía siendo su mejor carta. En cada proyecto dejaba una marca de rigor y eficacia que muchos admiraban en silencio. Pero su figura, aunque poderosa, ya no despertaba temor ni titulares. Había pasado de ser el superministro a un hombre que paseaba por las mañanas con un libro bajo el brazo. Isabel, por su parte, recuperó poco a poco su lugar en la sociedad, pero con un tono distinto. Ya no era la mujer de un cantante famoso ni la marquesa de Griñón, ahora era la esposa del economista más brillante del país, una figura respetada y enigmática. Mantuvo sus colaboraciones con revistas, cuidó de sus hijos, Chabeli, Julio José, Enrique y Tamara, y defendió con fiereza la intimidad familiar. A su alrededor, todo parecía estable, pero debajo de esa calma latía algo más profundo, una devoción casi absoluta hacia Miguel. Era un amor maduro, pero también asimétrico. Boyer, metódico, exigente, podía ser inflexible. Isabel, acostumbrada a los gestos, a la diplomacia social, aprendió a adaptarse a su carácter. En sus memorias confiesa que, aunque él era un hombre brillante y entrañable, también podía resultar difícil. Miguel no tenía término medio, escribiría. Era o blanco o negro, y en su mundo no había lugar para los grises.
Con los años, la diferencia de temperamento se convirtió en un equilibrio peculiar. Isabel suavizaba sus aristas, él encontraba en ella una calma que su mente analítica necesitaba. Juntos formaban una pareja que imponía respeto. No eran efusivos en público, pero se buscaban con la mirada. Sus amigos más cercanos, como Pedro J. Ramírez o la propia Mona Jiménez, decían que entre ellos había una conexión silenciosa, casi telepática. A comienzos de los 90, Isabel y Miguel vivieron uno de los momentos más felices de su vida en común, el nacimiento de su hija Ana Boyer, el 18 de abril de 1989. La llegada de la niña fue una luz nueva en su hogar. Miguel, que ya rondaba los 50, se convirtió en un padre entregado, atento y protector. Isabel, emocionada, encontraba en Ana el símbolo de su nueva vida, la confirmación de que aquel amor, tan cuestionado, tenía un sentido más allá del escándalo. Durante esa década, la pareja consolidó su reputación de estabilidad y discreción. Asistían a muy pocos actos públicos, y cuando lo hacían juntos. Las cámaras, acostumbradas a buscar un gesto o una palabra fuera de lugar, encontraban solo serenidad. Era como si hubieran pactado con el mundo una tregua, ellos no darían más titulares, y el mundo, a cambio, les permitiría vivir en paz. Sin embargo, la felicidad nunca se libra del paso del tiempo. A finales de los 90, Miguel comenzó a mostrar señales de cansancio. El ritmo de trabajo, su exigencia consigo mismo y su carácter perfeccionista le pasaban factura. En 2002 sufrió un primer aviso de salud, un pequeño susto que Isabel interpretó como una advertencia. Desde entonces, se convirtió en su sombra protectora. Le acompañaba a cada revisión médica, vigilaba su dieta, y reorganizó su vida para cuidar de él. Los años siguieron su curso. Mientras sus hijos crecían y emprendían sus propias vidas, Isabel y Miguel envejecían juntos, aferrados a una complicidad que ya no necesitaba palabras. En 2010, cuando él fue nombrado presidente del Banco Exterior, volvió a ocupar titulares, pero su salud ya no era la misma. Isabel, siempre impecable en público, empezó a mostrar una ternura nueva en sus gestos hacia él. Quienes los conocían de cerca sabían que algo se había quebrado. En febrero de 2012 llegó el golpe definitivo, Miguel Boyer sufrió un derrame cerebral que cambió sus vidas para siempre. Tenía 73 años. La noticia conmocionó al país, pero especialmente a Isabel, que de un día para otro se convirtió en su enfermera, su sostén, su voz. Boyer quedó con secuelas graves, perdió parte de la movilidad y del habla, pero nunca la lucidez de su mirada. Isabel no se separó de él ni un instante. Canceló compromisos, redujo sus apariciones públicas y convirtió su casa en un pequeño hospital. Durante los casi 2 años que duró su enfermedad, Isabel mostró una fortaleza que pocos imaginaban. Se encargaba de todo, los tratamientos, las visitas de los médicos, las terapias. Dormía poco, siempre atenta a cualquier señal. Sus amigos decían que parecía haber detenido el tiempo. Nunca la vi tan frágil y tan fuerte a la vez, recordaría después una de sus íntimas amigas. A veces, por las tardes, lo sentaba junto a la ventana del salón para ver caer la luz sobre el jardín. Le hablaba despacio, le leía los periódicos o le ponía música clásica. Era su manera de mantener viva la presencia de aquel hombre brillante que, aún debilitado, seguía siendo el centro de su mundo. El 29 de septiembre de 2014, Miguel Boyer murió en Madrid. Isabel estaba allí, a su lado, sosteniéndole la mano. En silencio, cerró los ojos del hombre que había cambiado su destino. Los medios recordaron al economista, al ministro, al intelectual, pero Isabel sabía que había muerto algo mucho más íntimo, la mitad de su vida. Durante el funeral, celebrado en la más estricta intimidad, apenas se escucharon palabras. Solo la mirada de Isabel, serena y devastada, lo decía todo. Años después, cuando publicó sus memorias, escribió una frase que muchos interpretaron como su epitafio personal: el amor de mi vida fue Miguel Boyer. Con él viví el precio y la recompensa de amar sin condiciones. Y con esas palabras, la historia que había empezado como un escándalo se transformó, finalmente, en una historia de lealtad. Porque, pese a todo, Isabel nunca se arrepintió. Para ella,
aquel amor había valido la pena, incluso con todas sus cicatrices. La vida, una vez más, la obligaba a empezar de nuevo. Pero esta vez, sin él. Tras la muerte de Miguel Boyer, el silencio se apoderó de la casa de Puerta de Hierro. Isabel, acostumbrada durante años al murmullo constante de médicos, enfermeras y rutinas de rehabilitación, se encontró de pronto con un vacío casi físico. Cada rincón parecía conservar la huella de él, el sillón junto a la ventana, los libros abiertos sobre la mesa, la taza de café que siempre esperaba a las 8 de la mañana. La ausencia, más que dolorosa, era omnipresente. No había ruido, pero todo hablaba de él. Durante semanas, Isabel apenas salió de casa. Rechazó entrevistas, apariciones y compromisos. No podía aún transformar el duelo en palabra. Sus hijos, especialmente Ana, se turnaban para acompañarla, intentando llenar de presencia un espacio que parecía haberse quedado congelado en el tiempo. Isabel, sin embargo, no buscaba consuelo. Solo quería silencio. Necesitaba comprender qué había quedado de ella tras perder al hombre con el que había compartido casi 30 años de su vida. En una entrevista mucho tiempo después, admitiría con voz pausada: no me dolía solo su muerte, sino la costumbre de estar juntos. Me dolía no escuchar su respiración, no tener a quien cuidar. Aquellas palabras, sencillas pero contundentes, revelaban que el amor que había comenzado como una tormenta de pasión había terminado convertido en una entrega serena, casi espiritual. Durante los meses siguientes, Isabel se refugió en la escritura. No de inmediato en sus memorias, sino en cuadernos personales, llenos de anotaciones dispersas, reflexiones y recuerdos. Era una manera de ordenar el caos, de devolverle sentido al pasado. Allí, entre frases sueltas, se empezaba a gestar el germen de lo que más tarde sería mi verdadera historia. No buscaba redimirse ante el público, sino entenderse a sí misma. Quería rescatar de los titulares lo que había sido suyo y solo suyo, su amor, su culpa, su elección. En esas páginas iniciales comenzó a reconstruir la línea que unía todos los fragmentos de su vida: la niña filipina que llegó a Madrid, la esposa del cantante más famoso del mundo, la marquesa, la amante prohibida y, finalmente, la viuda silenciosa. Todo formaba parte de una misma historia, la suya. Pero la vida pública no se detiene por el dolor. España seguía viendo en Isabel un símbolo. Su elegancia seguía ocupando portadas, sus hijas protagonizaban eventos sociales, y ella, poco a poco, fue recuperando el contacto con el mundo exterior. Sin embargo, su tono había cambiado. Ya no era la mujer que sonreía ante los flashes, ahora, sus gestos eran más sobrios, más conscientes. Había algo en su mirada que hablaba de pérdida, pero también de aceptación. Con el tiempo, comenzó a asistir de nuevo a algunos actos benéficos, siempre con discreción. Los periodistas que la conocían bien decían que había aprendido el arte de decir sin decir, de responder sin dar explicaciones. Había pasado por todos los juicios posibles y había sobrevivido a todos. A esas alturas, la opinión pública ya no podía herirla. Lo que quedaba de ella era una serenidad que solo nace después del sufrimiento. En su casa, el despacho de Miguel permanecía casi intacto. Isabel se negaba a mover sus libros o a cambiar el lugar de su escritorio. A menudo se sentaba allí, con una taza de té, simplemente para estar cerca. En una de esas tardes, mientras releía antiguas cartas y recortes de prensa, comprendió que la historia que el mundo conocía no era completa. Faltaba su voz. Y entonces decidió escribirla. Mi verdadera historia no nació como un ajuste de cuentas, sino como una confesión. Isabel no buscaba justificar sus decisiones, sino explicarlas con la sinceridad de quien ya no teme al juicio. En el prólogo escribió: durante años se habló de mí, pero casi nunca me escucharon. Esta vez quiero contar mi verdad, con mis palabras. A través de sus páginas, desmenuzó con una calma quirúrgica los momentos que marcaron su vida, su infancia en Manila, el vértigo de casarse con Julio Iglesias y convivir con la fama global, la serenidad de su etapa con Carlos Falcó y, por supuesto, la historia de amor con Miguel Boyer. Pero más allá de los nombres, lo que Isabel quiso retratar fue la transformación de una mujer. Como el amor puede ser motor y condena,
Cómo una elección puede redimir y destruir al mismo tiempo. El proceso de escritura fue largo y doloroso. A menudo, mientras revisaba los capítulos sobre Miguel, se veía obligada a detenerse. A veces lloraba, otras sonreía al recordar anécdotas mínimas, una discusión sobre política en medio de una cena, un viaje improvisado, o las cartas que él le escribía en sobre sin remitente para evitar filtraciones. En esos recuerdos se encontraba una forma de resurrección. Cuando el libro salió a la luz, en 2022, el público lo recibió con expectación. Algunos esperaban escándalos, otros redenciones. Pero lo que encontraron fue algo distinto, una mujer que, a sus 70 años, hablaba por primera vez desde un lugar de madurez y calma. Su voz era firme, serena, sin rencor. En sus páginas no había reproches, solo comprensión. Esa obra fue el cierre de un ciclo. Isabel no buscaba aplausos ni absoluciones, sino reposo. Quería dejar constancia de que detrás del mito, del personaje público, existía una mujer de carne y hueso que había amado con intensidad, sufrido con dignidad y aprendido a sobrevivir al paso del tiempo. Al final del libro, una sola frase resume toda una vida. Volvería a hacerlo todo igual. Porque el amor, cuando es verdadero, no se elige. Se acepta, se padece, a veces, se paga. Y quizás en esas palabras reside la clave de su legado. Isabel no quiso ser un ejemplo, sino una voz honesta. Su historia, la misma que empezó entre susurros y terminó en silencio, se convirtió en un espejo para toda una generación que creció observándola desde las portadas. Cuando finalmente cerró el último cuaderno de notas, Isabel comprendió que su vida ya no le pertenecía solo a la prensa ni a la historia. Le pertenecía a ella. Y así, en la quietud de su casa, rodeada de recuerdos, entendió que el amor, ese amor que había desafiado gobiernos, matrimonios y reputaciones, no se había ido con Miguel. Seguía allí, en cada rincón, invisible, pero intacto. La historia de Isabel Preisler y Miguel Boyer trascendió su dimensión personal para convertirse en un símbolo de una España que despertaba de su propio letargo. A comienzos de los años 80, el país todavía buscaba definirse entre la modernidad y las viejas estructuras morales heredadas del franquismo. Por eso su romance no fue solo una historia de amor, fue también una grieta en el muro de lo establecido, un reflejo del choque entre la nueva libertad individual y los valores tradicionales. Cuando su relación salió a la luz, los periódicos la presentaron como una traición doble, política y moral. Boyer, el ministro socialista que había combatido la ostentación y defendido la ética pública, se enamoraba de la mujer más glamurosa de España, símbolo del lujo y del capitalismo aspiracional. Para algunos fue el fin de su credibilidad, para otros, la demostración de que incluso los hombres más poderosos podían rendirse ante el sentimiento más humano. Ese escándalo marcó un antes y un después en la cultura mediática española. La prensa del corazón, hasta entonces confinada a los romances de artistas y aristócratas, invadió por primera vez el terreno político. La intimidad de un ministro se convirtió en asunto de debate nacional. Cada gesto, cada silencio, cada fotografía alimentaba una narrativa que mezclaba morbo y fascinación. A partir de entonces, la frontera entre la vida pública y la privada quedó difuminada para siempre. Isabel, sin proponérselo, se convirtió en el epicentro de ese nuevo paradigma. Fue la primera en entender que la imagen podía ser un escudo y un arma a la vez. Aprendió a controlar los silencios, a modular los gestos, a construir una versión de sí misma que ofrecía al público lo suficiente para mantener el interés, pero nunca tanto como para revelar su vulnerabilidad. Su aparente serenidad era una forma de poder. En un país donde la discreción era sinónimo de virtud, ella la elevó a categoría de arte. Miguel, en cambio, fue menos hábil en ese terreno. Intelectual, analítico, poco dado al teatro social, nunca se sintió cómodo en el papel de protagonista mediático. A menudo bromeaba con que su vida privada se había convertido en una nota a pie de página en la historia política del país. Pero lo cierto es que, aunque su carrera sufrió las consecuencias, su figura acabó humanizándose. Aquel hombre que había sido temido por su rigor y su frialdad se transformó, a ojos del público, en alguien capaz de dejarlo todo por amor. Con el paso de los años, lo que en su día fue un escándalo se reinterpretó como un acto de coherencia emocional.
La generación que había vivido la transición empezó a ver en ellos no la caída de un mito, sino la afirmación de una verdad incómoda: el amor y el deber rara vez caminan de la mano. Y esa tensión, que España entera presenció en directo, definió una nueva sensibilidad social. Isabel fue consciente de ello. En entrevistas recientes, cuando le preguntan si volvería a hacer lo mismo, no duda: sí. Porque el amor, cuando es verdadero, te obliga. Esa frase, más que una defensa, es una declaración filosófica. Para ella, la moral no se mide por las apariencias, sino por la fidelidad a uno mismo. Esa convicción la acompañó toda su vida y fue, quizás, lo que la mantuvo erguida en medio de las tormentas. En la actualidad, su figura sigue siendo objeto de fascinación. No solo por su elegancia o su historia sentimental, sino porque encarna un tipo de resistencia silenciosa. Isabel ha sobrevivido a los juicios, a las modas, a los hombres y a los años sin perder el control de su relato. Cada vez que aparece en público, con esa calma calculada y esa sonrisa inmutable, parece recordarle al mundo que la discreción también puede ser una forma de poder. La suya fue una vida vivida a contracorriente, una mujer que rompió normas sin levantar la voz, que desafió los límites de su tiempo sin proclamarse rebelde. Su relación con Miguel Boyer no solo cambió su destino personal, sino que reescribió la relación de España con sus propios mitos. Por primera vez, el país descubría que incluso en las esferas del poder, el amor podía ser tan devastador como liberador. Hoy, cuando se revisa aquella historia desde la distancia, se percibe que lo que realmente escandalizó no fue la infidelidad, sino la autenticidad. Dos personas que, contra todo pronóstico, decidieron elegir su verdad antes que la conveniencia. Y eso, en una sociedad acostumbrada a las apariencias, fue el verdadero desafío. En el fondo, esa es la razón por la que su historia perdura. Porque no habla solo de ellos, sino de todos los que alguna vez tuvieron que elegir entre lo que el mundo espera y lo que el corazón exige. Miguel Boyer e Isabel Preisler fueron, con sus luces y sombras, el espejo de una España que aprendía a amar sin pedir permiso. Y quizás por eso, cuando ella pronunció aquella frase final: el amor de mi vida fue Miguel Boyer, no estaba hablando solo de un hombre. Estaba pronunciando una verdad universal, que amar, en su forma más pura, es siempre un acto de fe. Así, entre la memoria y la leyenda, su historia continúa viva, no como un escándalo ni como una lección moral, sino como un recordatorio de que la pasión, el sacrificio y la lealtad son fuerzas que trascienden el tiempo. Isabel Preisler, con su voz pausada y su elegancia intacta, consiguió lo que pocos logran: transformar el juicio del mundo en un testimonio de amor eterno.